Modelo sistémico para dar estrategias de intervención con base a la violencia intrafamiliar. Para hablar de modelo sistémico es necesario conocer unos conceptos claves, como son sistema. Se define sistema como un conjunto de elementos que mantienen una interrelación constante y dinámica entre sí. Familia. Como sistema se basa en mecanismos propios y diferentes que pueden ser estudiados a partir de su estructura funcional, evolutiva o como esté organizado en ese momento. Minuchin en 1984 concibe la familia como un grupo natural en continuo proceso de cambio dentro del mismo y frente a su contexto social, y en el curso del tiempo elabora pautas de interacción en la que cada integrante cumple diferentes funciones. Rol. El rol, la función que tiene un individuo dentro de un sistema. Cada integrante desempeña un rol o un cargo social dentro del grupo. Existe un rol social y un rol interaccional. Rol estructural. Este puede ser el hijo mayor, la madre, etc. Rol interaccional puede ser un mediador. Jerarquía es el rango o poder que se tiene dentro del sistema. Normas y valores son pautas de comportamiento y límites que construye el grupo. Este puede ser explícito o implícito. Red de apoyo es un grupo de personas o instituciones con las que se cuenta para afrontar una adversidad o problema. Síntoma es una consecuencia lógica del sistema y la forma como se relaciona el sistema tienden a mantener el síntoma, por lo que el síntoma tiene un significado. El modelo sistémico estudia e interviene en la estructura de un sistema de forma ordenada y de un todo unificado, determinado por sus funciones, su estructura, retroalimentación y relaciones de interdependencia. Aplicado a la familia, propone entenderla como un todo organizado en el que cada miembro de dicha familia cumple una función. Las acciones de cada individuo son independientes de las demás y cuando se produce cualquier cambio en uno de ellos afecta en menor o mayor al resto de la familia. El nivel de incidencia de un sistema sobre otro depende de la consistencia y el buen funcionamiento de los canales de comunicación que existen entre ellos. Uno de los autores que, digamos, representaron el modelo sistémico y que dieron un gran aporte son Alfred Adler, psiquiatra austriaco. Digamos que él de alguna manera fue un aportante en el sentimiento social y su cualidad fundamental era la de la personalidad, que él decía que se heredaba en el plano biológico, pero que se hallaba enormemente influido por el modelo imprimido de la familia. Otro autor fue Adolf Meyer, psiquiatra estadounidense de origen suizo. Él hablaba de que los trastornos mentales eran originados por traumas ocasionados en la infancia. También resaltó la importancia del entorno familiar y social. Él también decía que una de las formas también de entender al individuo era como su entorno familiar y social. También está por otro lado el señor John von Neumann y Oscar Mongester, el cual dijeron, digamos que elaboraron también la teoría de los juegos. Eso fue en el año 1944. Otro de los autores es John Bell, que fue uno de los primeros en experimentar la terapia familiar con la familia de un adolescente agresivo. Por otro lado está Nathan Ackerman, quien llegó a la terapia familiar a través de la psicoterapia. Digamos que estos procesos se los considera como algo intelectual de movimiento. Carl Whitaker fue un psiquiatra estadounidense, uno de los pioneros en la terapia familiar, también introducir en los miembros colaterales de la familia en las sesiones de la terapia familiar. También fue la utilización de la técnica de la coterapia. Otra de las grandes contribuciones fue como los colaboradores de la terapia simbólica e experimental. Iván Bosco, uno de los autores que digamos representa
Introdujo el punto de vista ético en el abordaje familiar. Y está por otro lado Louis von Bertalanffy, que propuso la teoría de los sistemas. Él hablaba que los sistemas también no eran solamente cerrados, sino también eran abiertos. También digamos que uno de los autores también muy importantes es Minuchin, que él hablaba también de la terapia grupal y que se enfocaba directamente a la parte familiar. Una de las escuelas que también hizo un aporte importante en el modelo sistémico es la escuela de Palo Alto. Uno de los autores es Watts, Larky y Wetland y Fish. Para ellos las soluciones intentadas son las que mantienen el problema. Era una de las cosas que ellos tenían como las premisas. El objetivo es modificar las estructuras o las pautas de la interacción que rigen el sistema. También proponían que los tiempos de resolución relativamente breves y que también habían, digamos, unos cortos tiempos para las sesiones. Entonces ellos hablaban que generalmente, sin importar el tipo de problema que se presentara en las intervenciones o los motivos de consulta, generalmente se solucionaban en 10 sesiones. Las principales técnicas fueron utilizadas como las prescripciones, las sugerencias y las redefiniciones. Encontramos la otra escuela que se llama estructural estratégica. Los autores es Haley Minuchin. Toman especialmente en cuenta las jerarquías y los roles familiares que conforman la estructura del sistema. También plantean que el concepto triángulo perverso es en los casos en donde existe una coalición entre miembros de diferentes generaciones en contra de otro. También hablan que el mapa estructural como digamos que ahora un mapa, una forma de encontrar, digamos, los roles, la jerarquía, las alianzas y las coaliciones que habían dentro de las familias. Las técnicas más utilizadas en esta escuela, hablamos de la reestructuración que intenta romper con las coaliciones, logrando una nueva estructuración de poderes y jerarquías. También hablaban de un desequilibrio en donde la terapia se alía con algún miembro o subsistencia para forjar un nuevo mapa familiar de alianzas y coaliciones. Las redefiniciones positivas del síntoma y las prescripciones de las tareas y de las intervenciones paradójicas. Eso fue otra de las técnicas más utilizadas. En la escuela Milán está el señor Selvin Pagliasoli, que es uno de los autores de esta escuela, y habla que trabajaron fundamentalmente con familias con graves disfuncionalidades y la organización muy rígida. Ellos denominaban que estas familias se llamaban transacción psicótica, familias con algún miembro psicótico o con trastornos o sea, de alimentación. Intervenciones específicas, prescripción invariable, programa para trabajar con familias, de transacción psicótica, en donde se les da la misma tarea a todas las familias. En general tratan de aliar a los padres mediante un secreto que favorece la separación de los subsistemas, en particular de los hijos. Las técnicas más reconocidas dentro de esta escuela es la connotación positiva, la pregunta circular, los rituales y las intervenciones paradójicas. Habitualmente trabajan con un formato de 10 sesiones que con intervalos largos entre sesiones de 2 a 4 semanas. Digamos que esto es lo que, digamos, de alguna manera ellos tienen como en sus parámetros de la escuela de Milán. Una de las... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Roa. Voy a hablarles de las estrategias de intervención del modelo sistémico, en las cuales encontramos que cada modelo que compone el modelo sistémico tiene diferentes estrategias. En el modelo estructural podemos encontrar el síntoma, el cual es el que busca que la familia comprenda que el problema no radica en el consultante, sino en las pautas de interacción que la familia utiliza. También encontramos la escenificación, en la cual podemos pedirle a la familia que actúe en una situación que usualmente viven dentro de su núcleo. También encontramos focalización, que es centrarse en un foco de intervención. Un ejemplo de ello es
las fronteras desdibujadas que existen en la familia, concentrarse en el proceso de cambio y no en el problema o centrarse en la reorganización jerárquica. También encontramos la intensidad. Las familias presentan sordera selectiva. En consecuencia, cuando una familia alcanza el límite de lo aceptable, puede resistirse al cambio, que el terapeuta así lo quiera. Tenemos también el cuestionamiento de la estructura familiar. El problema se puede generar por el rol que tienen los familiares. La fijación de fronteras también la encontramos dentro de este modelo. Busca crear nuevos límites en el sistema que sean cosas como nadie puede hablar por otro. También vamos a hablar del modelo estratégico. En el modelo estratégico encontramos terapia, técnicas dentro de la sesión, las técnicas que vamos a hacer dentro de la sesión de terapia. Técnica del espejo o calcado, aprender a hablar el lenguaje del otro, es esta técnica. La reestructuración, modificar la forma en cómo se ve la realidad para este núcleo familiar. Evitar las formas negativas lingüísticas, las paradojas, el lenguaje metafórico, que son las expresiones y dibujos. Las acciones fuera de la terapia. Las técnicas de la sesión de terapia. Directas buscan resolver directamente el problema. Indirectas se enmascaran en el verdadero objetivo de la terapia. Y la paradoja, que también encontramos en este modelo, es una técnica que genera consecuencias opuestas que la familia desfile de las instrucciones del terapeuta. También encontramos en el modelo de terapia breve sistémico la redefinición, que es modificar la percepción que se tiene en la familia. La carta en blanco, construir acuerdos entre la familia. El no etiquetar, que es cuestionar expresiones deficitarias que construyen la identidad de una persona. En estas también podemos encontrar directas, indirectas y paradojas. Tenemos el modelo de Milán. En el modelo de Milán encontramos la redefinición, que también la vemos en el modelo de terapia breve del sistémico. La connotación positiva, que es encontrar recursos personales que tiene la familia. También vemos las paradojas, que es una sesión, que es en una sesión fuera de la sesión, que son fuera de la sesión. Las prescripciones también, que son directas e indirectas. Y los rituales, que es establecer el comportamiento que las familias deben ejecutar. En base a la definición de violencia, se han creado ciertos modelos para poder mejorar la comunicación, ya que se considera que la violencia es un desencadenante de la mala comunicación que existe entre las parejas. Y con estas estrategias se ha buscado un mejor manejo para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Los focos de intervención para la violencia intrafamiliar se centra en tres partes. Inicia con tres fases importantes, que son la intervención inicial o intervención en crisis, la segunda es la atención especializada y la tercera es el seguimiento. La intervención inicial se refiere a la serie de servicios que están orientados a ofrecer seguridad y protección para la persona, mujer o hijos. Se movilizan todos los recursos disponibles con el fin de propiciar una vida libre de violencia y utilizar potencial para alcanzar un cambio positivo. En la atención especializada es la fase que se inicia una vez la persona afectada ha salido de la crisis. Se inicia el empoderamiento que le permite construir a la persona mejores condiciones para vivir una mejor vida con mayor seguridad. La tercera fase, que es el seguimiento, consiste en un proceso sistémico y periódico que permite acompañar el empoderamiento y fortalecimiento de las personas afectadas, identificar la evolución de su situación y la efectividad de las estrategias. Es mejor realizar la intervención individual, no se recomienda hacerla inmediatamente acompañada. Luego se recomienda continuar con una intervención grupal o una realización de ambas simultáneamente.
se deben emplear diferentes facilitadores. Y con esto se puede emplear los siguientes modelos. Tenemos el modelo ecológico diseñado y elaborado por Uri Bromfremner. Este psicólogo ruso, nacido en 1917 en Moscú, inició la teoría de los sistemas ambientales que fluyen en las personas y en su desarrollo como ser humano. Consta de un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo mediante los diferentes ambientes en los que éste se desenvuelve. Según este modo, los distintos ambientes en los que participan las personas fluyen de forma directa en su cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Encontramos el modelo intransíquico. Este lo construye Adams. Se refiere a lo que se origina, tiene lugar o está ubicado dentro de la psique o mente. El conflicto intrapsíquico hace referencia a la naturaleza de la actividad mental. Desde este modelo se plantea lo siguiente. Algunos problemas intrapsíquicos ocasionan la conducta violenta en una persona y la vulnerabilidad para ser agredida en otra. Puede ayudar al ofensor a darse cuenta de cómo ha sido afectado por experiencias pasadas. Según este modelo, la conducta humana y su desarrollo están determinados por los hechos, impulsos y deseos que motivan a los que se encuentran dentro de la mente. Debe aplicarse para comprender la conducta y aliviar los problemas. Y tenemos el modelo expresivo también de Hadas, que sostiene este modelo, forma parte de las personas ofensoras que sufren opresión emocional y bloqueo de la comunicación, lo que ocasiona una acumulación de tensión que puede descargarse en forma explosiva. Se reduce a la violencia a un problema de comunicación en la pareja. También se concluye que el ofensor y la persona agredida en la terapia por considerar la conducta responsabilidad es una responsabilidad compartida, es decir, que si se produce una violencia en el hogar, no es que sea culpa de una sola persona, sino que ambos tienen culpa. Este modelo distorsiona la comprensión al plantear que la solución está en promover ciertas formas de expresión, sin confrontarlos. Con su responsabilidad, pone mayor parte de la responsabilidad en la persona agredida, porque considera que carece de destreza de comunicación. Es decir, que la persona que está siendo agredida tiene cierta culpa por no saber comunicar lo que siente y lo que piensa. O en otros casos, cuando expresa lo que siente o lo que piensa, también es víctima de intolerancia y también lleva a la agresión.